Bueno, ¿cómo están ustedes? La presentación esta tarde de Pregunta Médica avanzando durante esta semana, después de el día umbilical, que es el miércoles, jueves, y ya prácticamente tenemos agotada la semana. Y uno escucha muchas cosas en la parte, cosas ilógicas, porque si usted se equivoca, usted tiene que admitir que se equivocó. Porque si se insiste en la equivocación, viene el problema. Ahí es la arrogancia del hombre. Si ese metro de los Alcarrizos no se le hicieron los estudios del lugar, los estudios de suelo, no hay otra opción que destruir esa estructura. Porque es un lugar de arrastre, de fuerza en ese lugar, y necesita resistencia. Entonces eso no se puede hacer así. Entonces ahí tenemos toda la razón y toda la connivencia del CODIA, que dice, no, porque es que no se hizo estudio del suelo. Si no se hizo estudio del suelo y usted cogió el facsímil del metro 1, que son terrenos disímiles, entonces usted no puede poner la solución que está en un lugar diferente a un lugar arcilloso. Usted no oye, eso está próximo a los ríos. Ahí dicen los ríos, cañada, lugares impregnados de humedad, de corrientes marítimas que discurrieron por ese lugar, por los Alcarrizos. Entonces hace que ese terreno sea arcilloso, blando. Y por consiguiente se necesitan estudios de factibilidad para hacer posible el paso de una vía corrediza como es un metro. Entonces esas son las diferencias, porque parte de lo interesante del ser humano es recapacitar. O sea, que lo que está diciendo es que cóncamo, y que lo que cóncamo, que estaban diciendo en el colmado, que no sirve para nada. O vamos entonces a extraditarnos al jet set, donde todo el mundo decía, mira, hay alteraciones en ese lugar, y se hacían los indiferentes. No, no puede ser así. Por eso Dios nos da lo que se llama la capacidad de discernimiento y de razonamiento. La soberbia no es buena en ese sentido. Entonces eso se puede postergar, hacer otro estudio, quizá estructuras que ya se hicieron excavaciones en otro lugar podrían servir, pero sin estudio no es posible. Al menos que usted quiera arriesgar la población. No sé, la penalidad va a tener un señalamiento. La penalidad tiene un señalamiento, no fue en tal gobierno y fue fulano.
Cuando uno pasa por el metro en el Brooklyn, cuya estructura son aéreas la mayoría, usted oye el estruendo que produce cuando se acercan las naves, los compartimientos que van a pasar por esa estructura. Usted escucha el ruido que hay. Usted se imagina que esa estructura no hubiera sido sometida a un estudio. Cuando tú oyes que esa estructura se estremece, a ti te da tranquilidad porque tú sabes que eso fue sometido a un estudio y que ese estudio soporta ese peso. Por eso tú pasas por el metro de Brooklyn, que casi la mayoría es aéreo, y tú oyes el estruendo y tú estás, pasó por ahí. Pero a ti no se te va a ocurrir de que una columna se va a caer, porque fueron estudios pormenorizados y previos acerca de lo que iba a pasar por ahí. Porque es el peso de una estructura que tiene que tener un soporte. No se puede hacer a la bregandina. Entonces deben estar permanentemente impulsados por el mea culpa, por la autoevaluación, que en un momento dado los seres humanos se equivocan, quizás apresurados, no, alguien dijo, no vamos a poner estudio de suelo. Y quizás, por eso dijo Ortega y Gasset que las masas son peligrosas porque queman la panadería que da el pan. Alguien dijo, no, eso no hay que hacer estudio del suelo. No, pues vamos a darle duro. Y ese señor contagió toda esa estructura que es necesaria en ese lugar, y que la pedían a grito los moradores de esos kilómetros distantes que empiezan en el kilómetro 9. Entonces, lo importante es rectificar. No dice, mira, vamos a someter esto a un estudio pormenorizado, qué me llevo, qué no me llevo. Y lo puede continuar otro gobierno. Lo malo es cuando usted se empecina, porque el orgullo es difícil. El orgullo es sustantivo de la arrogancia. Van de la mano. No, yo lo hago porque esto. Bueno, esta es Frecuencias Dominicanas, canales 16, 24, mejor que nunca. Presentación de preguntas médicas en estos días vinculantes con el amor a la patria. Es difícil cuando una patria se constituye en firme terreno como la nuestra, que sea olvidada, porque es que se formó del dolor
y del sufrimiento para darnos hoy una patria libre e independiente. Por eso los dominicanos que están distantes y que ven este programa por Facebook, adoran esta tierra. Adoran esta tierra. Porque fue una tierra cimentada y sembrada en base a grandes sacrificios. Le decía yo a alguien, Francisco de Rosario Sánchez, entró por aquí porque no puede entrar por otra parte. Pero díganle al mundo que yo soy la bandera nacional. Fomentación y cristalización de una patria en base a las emociones de una dominicanidad. Entonces, las escuelas para estos tiempos deben enarbolar lo que se llaman los actos de la escuela, donde cualquier escolar improvisaba una poesía, improvisaba una canción. Ahora, con la ayuda del karaoke, la cosa han mejorado, porque antes lo que improvisaban una canción era a capela, y a veces tú eres el hazme reír, porque la música le sirve de sustentación a la voz y encubre muchas cosas. Entonces, el karaoke ha venido a esos aficionados que nos gustaba cantar en los actos de alusivo a Duarte, aquella muchacha que cantaba una canción, tenía que ser al rojo vivo, a capela. Ahora no, puede llevar su computer y Arismendi le pone sus letras, y a nivel escolar ya cualquiera tiene una tableta y ahí surge la canción. Es decir, que hay muchas motivaciones para celebrar el mes de la patria. Es importante. Pero enarbolándonos donde estamos, no hablando mentira, el que habla mentira hay que darle duro. Pues usted me dice que aquí vienen 1.200.000 en enero por usted, es por usted. Huyéndole a las gélidas aguas de otras latitudes, como vienen las ballenas a Samaná. No es porque usted, que no es capaz de hacerle una entrevista que tremezca a Alex Rodríguez. Le digo, déjame ver, a ver cómo es Alex Rodríguez. Se le acabó el léxico entrevistando a Alex Rodríguez penoso. Entonces, aquí cualquiera quiere ser presidente, por Dios. Una sola y suéltame, día científico. Bueno, pues a petición del otro día que quedó trunco, un saludo para Wilson Gilberto, que en sintonía con nosotros. Yo creo que él estaba de vacaciones. Gilberto, el hermano mío, está de vacaciones. Porque cuando él me llama de forma recurrente, es porque tiene tiempo disponible. Así que disfrute sus vacaciones, creo que para febrero que la tiene. Y que es un adepto del Pregunta Médica. Es de los televidentes que se han adueñado de mí. Yo no puedo faltar un día. ¿Qué es lo que pasa? Un saludo al doctor Sánchez, allá en Massachusetts. Bueno, pues el otro día quedó trunco el tema de la
gemelaridad, del embarazo múltiple. Yo les prometí durante el 2026 que iba a hablar periódicamente de temas vinculantes a la salud fetal. Y una de las grandes aventuras es el embarazo múltiple, porque el embarazo múltiple se sitúa entre un 2 o un 3% de una excepción. De una excepción porque la raza humana es unigénita por excelencia, solamente puede tener uno. Es decir, que cuando hay dos, la situación ya es de cuidado. Entonces les decía en la conversación inconclusa que tuve que eso se convierte en embarazo de alto riesgo cuando hay más de 2 niños. Se convierte en un embarazo de alto riesgo. Hay una situación que yo vengo a desmitizar, que era a desmentir, que muchos hombres que son padres de embarazo múltiple cree que están acabando. Cree que están acabando. Y el hombre en el embarazo múltiple aporta un 3%. Un 3%. En relación a la mujer, que aporta un 100% y un 97%. Y yo le voy a decir por qué. Porque en el embarazo múltiple, cuando son mellizos, son 2 óvulos y 2 espermatozoides. Oye, te la pusieron fácil. Si la mujer no pone 2 óvulos, entonces no diga que tú eres un león. No, que la mujer ovuló 2 veces. Y los espermatozoides, que yo hablé de más de 20 millones y que más de 60 millones en una eyaculación por mililitro, unos 30 millones, encuentran 2 óvulos. Entonces no eres tú el león. No, que yo lo tiro mellizo. Mi amigo, no es así. Es la mujer en su idiosincrasia, que debe tener una ovulación, maduró 2 folículos, 2 células sexuales femeninas. Oigan eso en el caso de los mellizos fraternales. 2 placentas, 2 sacos gestacionales, bivitelino, son eso. Donde le doy un 3% al hombre, porque es que si la mujer no pone esos 2 óvulos fecundados, y tú con un paquete de espermatozoides, maña afuera que tú no le entraras a esos 2. Entonces a mi papá yo tuve que decirle, oye, tú no eres ningún león. No, pues yo lo doy mellizo. No, te voy a decir ahora que solamente tú pusiste ahí el espermatozoide. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es más, dime eso, pero dame un trago primero. Está bien. Porque yo creía, no, pero tú tienes que hablar con los científicos. Lo que pasa que en el caso de los gemelos, que son del mismo sexo, es la mujer por genética que divide el óvulo en 2. Pero se ha fertilizado un solo óvulo con un solo espermatozoide. Un solo
óvulo con un solo espermatozoide que se ha dividido en dos. Por eso es que son tan parecidos. Por eso es que son del mismo sexo. Entonces, ahí no fuiste tú, porque tú fuiste lo que pusiste. Ah, no, porque yo soy. No. Discutiendo en colmado. Ahí es 100% la característica genética, hereditaria, que la mujer lo da mellizo, no tú. Porque tú, tu genética, tu herencia, tu ADN no va a obligar a la mujer. No. Entonces es decir que en eso tú no tienes que ver nada. Ah, pero yo creo que era yo que lo doy mellizo. No, señor. Es un óvulo que por idiosincrasia y naturaleza de la mujer, herencia de sus antepasados, dividió el óvulo en dos. Y esa división tiene que darse en la etapa embrionaria. Tienen que separarse. O si no, da lo que se llama siameses. O sea, el óvulo se une, se divide en dos, en dos niños, pero los niños quedan pegados, ya sea por el abdomen, no se produjo la separación. Oye esa cosa. Aquí hicieron un circo, un espectáculo, un circo, y una de las atracciones, estudiaba yo medicina, eran unos siameses. Y eso daba pena. Dos personas unidas por el cráneo, ahí atrás, que no podían separarse, porque compartían un mismo cráneo, un mismo cerebro. Entonces ella con la cara para allá y él con la cara para allá. Esa era una de las atracciones en unos circos que trajeron unos italianos. Yo fui a ver eso y efectivamente dos hembras. Hay meses que han dicho a los médicos, los han desafiado y dicen, sepárenme como quiera, aunque me muera. Oye, porque tú de por vida, en esa separación que no se produjo, tú vas a estar unida. Hay veces que vienen unidos en áreas donde pueden separarse, pero hay veces que tienen un corazón común. Entonces, si tú insinúas la cirugía, van a morir, porque son autoindependientes o interdependientes, es mejor dicho la palabra. Entonces, eso se produjo porque este programa educativo, esto no es para bruto. Esto se produce cuando el óvulo fecundado se divide para dar dos niños gemelos, pero que no se separaron. Es una tragedia de la medicina. No se separaron. Y a veces quedan en lugares muy sensibles, a nivel cerebral, a nivel del corazón, que no. Entonces yo fui a ver, que creo que estaba en tercero de medicina, fui a ver esos siameses que eran parte del espectáculo. Parte del espectáculo, uno a ver, eso es dantesco, porque ver que esas personas sonreían, oye, una vida terrible, parados los dos y que sirvan de atracción en un circo, eso es hasta cruel.
Entonces yo vi esas dos damas monocigóticos que se dividieron del mismo sexo, que la ciencia médica quirúrgica hace inviable la separación. Entonces ellos dicen, me voy a ganar la vida, y la forma más idónea de ganarme la vida es que nosotros sirvamos de observatorio de las personas. Y yo lo miré así, y una mirada así, oye, como medio asustado, yo lo miré. Que no se produjera esa separación, porque la separación de los gemelos que están separados, esas se separaron, ¡pum!, se dividieron. Pero hubo un problema embrionario y no se dividieron. Quedaron atrapados. Si es en un brazo, un fenómeno, eso es ahí a veces, pero a veces son órganos vitales. Y yo recuerdo, eso fue traumático para mí, yo observar esos dos seres humanos, creo que tenían 23 años, de por vida vivir unidos, porque no había opción. Estaban unidos a nivel cerebral y tomaban parte del occipital, del lóbulo occipital, parte del parietal y parte del frontal. O sea, es difícil. Usted corta ahí, porque es que el cerebro le sirve de base para sustentar la vida a ambos seres humanos. Usted se imagina eso. Por eso es que me fascina ese tema a mí. Cómo la naturaleza se empecina en ese acontecimiento de los gemelos unicigóticos en no dividirlo. Y se quedan juntos. Suéltame. Embarazo gemelar de forma, una primicia aquí. Eso es irrepetible, este tipo de programa. Ningún medio de comunicación había tenido este tipo de presentación en vivo, de forma desnuda, así, de forma desnuda, de forma verídica, así, sin invento, y con el adorno de que cualquier ser humano que esté mirando la televisión puede entenderlo. Como decía Pablo Neruda, si no lo puede entender un niño, un adulto, le produce problemas. Entonces nuestras cátedras están dirigidas a que un niño lo entienda. Y así debe ser la enseñanza, en función de que hasta un niño lo entienda. Hoy estamos hablando de embarazo múltiple, y hemos dicho que es unigénito por excelencia, que da más de uno, el embarazo, pero cuando se trata de embarazo múltiple, son más de dos. Y el ser humano no tiene esa idiosincrasia que tienen los perritos de parir 5 perritos, y 4 perritos y 2 perritos. El ser humano es uno. Entonces, al tener más de uno, se convierte en embarazos de alto riesgo. Importante.
El embarazo de alto riesgo es un embarazo, cuando se trata de embarazo gemelar, de alta connotación para el médico. Es un desafío para el médico. Sin embargo, en esas zonas rurales donde mi mamá y esas cosas, que nosotros fuimos inmigrantes de Puerto Plata y entonces nacieron mis hermanas de allá, que no había muchas atenciones, lo que había era una comadrona. Pero yo nací en el hospital Ricardo Limardo. Pero mi mamá, tú sabes, me hizo el contacto con una comadrona. Nadie advertía que era un embarazo múltiple. Nadie advertía, porque no se ventilaba lo que era la sonografía, que ahora te dice, mira, son dos, y te dice el sexo, ni que eran hembras, ni nada de eso. Era lo que se agarraba. Pero es que yo le doy crédito a esos médicos de antes, no se moría nadie. Ahora tú ves que nosotros tenemos una mortalidad grandísima, pero lo hacían con amor. Se presentó el parto a mi mamá. Generalmente, el embarazo múltiple, por la distensión, entra en trabajo de parto antes de tiempo. Es difícil que un embarazo múltiple tú lo puedas llevar hasta los 9 meses. Es que la distensión del embarazo, sobre distensión del embarazo, produce un peso y eso provoca contracciones uterinas. Entonces vinieron las contracciones uterinas, a mi mamá le faltaban como un mes y medio. No llegaba a las 37 semanas, que nosotros entre 37 semanas y 40 semanas el embarazo es ya viable. Le faltaban como una semana. No estaba completa. Dice mi mamá, qué raro. Ustedes nacieron todos a los 9 meses, me está dando dolores. Entonces rompió las fuentes de las aguas, que ya eso es incontrovertible. Cuando se rompe la fuente ya, el parto hay que buscarlo. Porque las fuentes de las aguas es un protector, es un aislante del medio exterior para que ese niño no se infecte. Se rompieron las aguas. Y al mismo tiempo entró en trabajo de parto, le avisaron a la partera. Mi mamá es una terrible, es una verduga. Una verduga. Una verduga. Ya yo tenía como unos 7 años y yo estaba observando en un hoyito y en una cama. Porque ella viene siendo de esta prole que tuvo mi mamá como el 4º embarazo. Y está mirando por un hoyito. Sale uno, va gritando, ay, qué bueno, salió uno ya. Salió uno. Pero la sorpresa de la comadrona, dice, parece que son 2. Eso fue en una noche calurosa, en pleno verano. En pleno verano. Eso sonó duro. Parece que son 2. Yo estoy oyendo ahí, arropadito ahí. Que no pueden ver los muchachos, ¿y qué hace que tú veas un parto? Eso es comadrona, comadrona. Comadrona. Entonces, nace, dice la comadrona, parecen 2. Y alguien dice, un ayudante ahí, ¿y por qué en 2? Porque la barriga le sigue grande.
Y efectivamente, asomaba el otro y parió. Hoy día el parto gemelo es raro. La mayoría de los médicos, por cuestiones de riesgo, hacemos la cesárea. Ese parto fue exitoso, lo único que prematuro. Chiquiticas las niñas, de libra y tanto, 2 libras y 2 onzas, otra no llegaba a las 2 libras. Exitoso. Mi mamá es una verduga esa. Una de las características a lo que le gusta la obstetricia, que lo que le gusta, no que esté enganchado, que le guste como a mí me gusta, es que el parto, el embarazo gemelar, por la distensión que tiene el útero, tiende a ser atonía uterina. Entonces mi mamá comenzó con un sangrado terrible. Y yo, búscame una sábana para secar. Pero parece que Dios paró el sangrado. Porque mire, usted hacer un parto gemelar, doña Inés se llamaba la comadrona. Usted hace un parto gemelar en una casa. Porque hoy día eso se produce en el hospital. Uno pone una sustancia que se llama oxitocina. Y eso produce contracción de la matriz y evita el sangrado. Yo me he encontrado, recuerdo que yo me encontré 2 fortuitos así mismo. Y la enfermera, póngale 2 oxitocina directa y póngale 3 en la solución. Y oye, no había, ¿qué tenía una comadrona oxitocina? Entonces yo recuerdo, espera que yo le voy a dar masaje. Oye, yo, doña Inés, masaje. Yo no quería masaje hacerle así al útero. Y es una de las técnicas, el masaje. Y limpiar, que no quede placenta. Y pudo contenerse el sangrado. Yo vi a mi mamá por la mañana y parecía un papel. Ella sangró no menos de 2000 cc de sangre. Y como sufren los pobres aquí, estos malditos robándose los cuartos, Eso no hace mucho, que parían en la casa, y todavía estamos dando nosotros, este bandido que va y destituye a ese director, porque el director dice que no hay nada y él mismo lo destituye. Este maldito va y lo destituye. Él mismo, una arrogancia, un orgullo, porque el médico le dice que no había nada. Entonces la escasez de los hospitales provocaba el alumbramiento, el parto en las casas. No hace mucho. Porque siempre la salud en República Dominicana ha sido cenicienta. Entonces ahora viene para atrás, porque antes vacunaban, di que cuídense, y unos malditos diciendo de que vayan al hospital a ponerse la vacuna. ¿Qué vacunas y no hay? Creo que en noviembre llegaron 75,000 para 11 millones de personas de la influenza. Entonces nadie va de que déjame ver, son vacunadores que van por la casa. ¿Quién tiene gripe? Los ancianos y esas cosas. En esos tiempos se usaban los vacunadores y estaba la sanidad. La sanidad. Entonces,
la mejor forma de vivir es estudiando la medicina, porque ahí tú te das cuenta lo que es la grandeza del ser humano y cómo Dios interviene. Porque mi mamá pudo haber muerto de una hemorragia posparto. Digo, yo la fui a ver por la mañana, digo, una sopa que le estaban haciendo, y parecía un papel, porque en esos casos hay que ponerle sangre. Entonces, fue recuperándose poco a poco. Y usted ve unos malditos hijos que salen malcriados. Oye, unos bárbaros que salen malcriados, que no saben lo que pasó a esa mujer. Por eso yo me voy con mi conciencia bien tranquila. Hoy le llevé una cosa así, un paquete le llevé a mi mamá. Mi mamá, eso es lo que te ayuda cuando tú te descontrolas. Entonces tú lo vas a tener durante 2 meses, eso. Un saludo para la enfermera Batiza que atiende a mi mamá. Una maravilla esto, hablar de la mamá. Oh, pero tú te imaginas la tranquilidad que me da. Mamá, mira eso, para que eso no falte ahí. Porque yo recuerdo como mi mamá parecía un papel, toda la sangre que botó. Y una comadrona va a decir que, ay no, que le falta sangre, nada. Eso lo resolvían con sopa. Y uno desgraciado, tú lo ves. Eso sí, que ellos mismos se maldicen, Ellos mismos se maldicen, Porque es que aquí todo se paga. Miren, el Rafa, yo le aconsejo, él está diciendo de que viene para acá. Estate tranquilo, mi hijo, que ya tú tienes cuarto. Rafael de España, ya tú tienes dinero. ¿Qué es lo que tú buscas en el medio? No te van a echar ese dinero en la caja. Una de las canciones más lindas, la pidieron como 100 veces el día que salió. Un día de los enamorados salió esta canción. El más grande de la historia, el extraterrestre Rafael. Me enamoré como nunca, qué canción más linda. Suéltame. Es decir, por esa experiencia hace que el embarazo múltiple, la indicación de cesárea es relativa, no absoluta. Absoluta es que usted tiene que hacer operación. No, pueden nacer vía vaginal. Pero en estos tiempos nadie se arriesga. Y esas comadronas se arriesgaban en los pueblos. Porque yo creo que no venían de cabeza los dos, ella enderezó el segundo. El segundo yo creo, porque espérate, déjame darle una vueltecita, porque yo estaba mirando. Por eso parece que el pronóstico era que yo iba a ser obstetra, iba a ser parto, pero yo estaba mirando por un hoyito. Ustedes recuerdan que en los campos las viviendas son de tabla y hay unos hoyitos que uno ve todo. Entonces, no necesariamente pueden nacer por parto y pueden nacer por cesárea. Una de las características es que no llegan al término. Generalmente son prematuros. Los gemelos tienen las características que son del mismo sexo. Los mellizos son de sexos diferentes. Esa característica. Y para unos aguajeros hombres que andan por ahí, el hombre no tiene que ver nada con eso. Pues mi papá tuvo que respirar como 10 veces. ¿Cómo que no fui yo? Fui yo. No, no fuiste tú. Mi mamá dividió en 2 un espermatozoide que tú le aportaste. Porque son gemelos.
porque ya él estaba cuadrado y echando pulso, que era él. No. Entonces, ¿y por qué ella sí? Porque ella genéticamente, en sus antepasados, tenía la genética de partos y de embarazo gemelar. Entonces dividió por genética la parte cognitiva en cadena, los antecedentes, el ADN. Dividió ese óvulo en dos, que se separaron muy bien. Ya dije en mi intervención anterior que cuando no se dividen es una tragedia, quedan pegados, y que yo fui como estudiante de medicina en un circo que hacía un espectáculo que hacían en el malecón, no sé si los hermanos Juárez, no sé quién eran, y una de las atracciones eran esos siameses, uno mirando para allá y el otro mirando para acá. Oye, yo me quedé así como paralizado, pero me dio alegría porque ellos estaban sonriendo. Pero hay unos siameses que han preferido morir. Dicen, no, hagan la cirugía, porque es que nosotros no soportamos estar toda la vida juntos. Ellos tenían que caminar, voy a orinar, tenían que ir los dos juntos. Toda su actividad era juntos, que estaban uno, y entonces no podían mirarse la cara uno con otro. Increíble eso, increíble. Parto múltiple para todos ustedes, haciendo historia de 2026, ya cumpliendo 16º año, y un saludo a ese gran precursor de la producción televisiva llamado Saúl Pimentel, que tuvo la condescendencia, la benevolencia de traerme a estos canales. Saúl Pimentel, un saludo. La gratitud es la virtud más hermosa que tenía el ser humano. Y tengo siempre a Saúl Pimentel en la mente. Un saludo a cualquiera que vea este programa para Saúl Pimentel. Suéltame.